Antes de empezar con el video, quiero hacer el siguiente disclaimer. Como he dicho en anteriores ocasiones, bajo ninguna circunstancia en este podcast o en mi canal de YouTube o en ninguna de mis redes sociales, yo, Networker MX, recomiendo, exhorto o facilito el uso de braindoms a nadie. Y hago esta aclaración con el objetivo de no confundir a nadie con el título del episodio del día de hoy, el cual explicaré a mayor detalle durante el mismo. El episodio de Technology Rants de esta semana es traído a ustedes gracias a Kali Networks, simplificando las telecoms, así como gracias a Access LAN, a Video Solution y Obsidian Customs. En Kali Networks te puedes capacitar en nuestros cursos de certificación en TI en modo virtual en varias tecnologías. Contamos con instructores certificados con más de 10 años de experiencia capacitando ingenieros en México, Latinoamérica y Europa. En Access LAN y Video Solutions llevamos a cabo proyectos de actualización y mejora de tu infraestructura de telecomunicación, así como proyectos desde cero en infraestructura de redes, ciberseguridad, colaboración, etc. Obsidian Customs te ayuda haciendo tus diseños, logos e incluso trabajos y grabados en madera ajustándose a tus necesidades. Son quienes hicieron mi logo y no podría estar más contento por este trabajo. Pueden encontrar los datos de contacto en la descripción de este podcast y si mencionan a Technology Rants reciban un descuento en su cotización final. Conflicte ingenieros y bienvenidos a Technology Rants. Soy Networker MX. Este no es el típico podcast donde vamos a enseñar cómo configurar Not So Stubby Areas en EIGRP, ya que vamos a hablar de los temas incómodos, los vicios y los problemas de los que nadie quiere hablar en la industria, pero no solo para quejarnos, sino para ver qué podemos hacer para mejorar esta compleja situación. Nuevamente, y antes de entrar en materia, quisiera dar unos anuncios y agradecimientos. Como todo proyecto, este tuvo un periodo de gestación, de planeación, hasta que por fin pudo ser llevada a cabo su ejecución. Por ejemplo, en el canal de YouTube lo abrí el 1 de julio, pero no fue sino hasta el 1 de septiembre que subí el primer video, el video de bienvenida. Pero ya considero que la fecha oficial de arranque de este proyecto y para efectos prácticos la fecha que usaremos para celebrar aniversarios o cumplemeses serían los días 25, ya que el 25 de agosto fue cuando subí el primer video, el primer episodio del podcast, lo que quiere decir que este pasado viernes cumplimos nuestro primer mes juntos y la verdad es que ha sido algo de lo que me enorgullezco mucho. Me hace sentir muy contento. Ha sido pues mucho trabajo tras bambalinas, tal vez ustedes no lo han visto o no lo he mencionado mucho, pero sí ha sido algo que me ha costado mucho trabajo tras bambalinas. Todo lo que he querido hacer me ha tomado un poco más tiempo, ha sido muy retador, pero de cualquier manera esto no demerita el hecho de que me siento muy contento y muy orgulloso por lo que he podido llevar a cabo en este mes. He tenido muchos retos que nunca consideré en principio cuando empecé con el podcast. Ha sido mucho aprendizaje inconmensurable para mí y ha estado lleno de pequeños pero muy significativos logros y éxitos, los cuales agradezco con toda la humildad del mundo y con toda la gratitud a toda persona que se haya detenido a escuchar este podcast. Sinceramente, por ustedes hago esto. Francamente, es algo que me da mucha felicidad y me siento cada día más motivado a hacer más y hacerlo mejor. Muchas gracias. Y también felicidades por este mes que estamos juntos. Recordatorio: Technology Rants está presente en las plataformas de podcast de Anchor, Apple Podcast, Breaker, Castbox, Google Podcast, Overcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify y en su canal de YouTube. Recuerden que martes a martes estaré subiendo en todas estas plataformas el podcast para que lo escuchen donde a ustedes les parezca mejor. Así que verdaderamente por opciones no paramos. Y si desean que agregue alguna plataforma de podcast adicional, díganmelo y la agrego con mucho gusto. El episodio de la semana pasada fue el episodio más visto en el canal de YouTube y solo veo cómo los números de audiencia, aunque muy poco, van creciendo y yo creo que fue seguramente por la intervención de Melili en el intro, así que pues muchísimas gracias.
Hoy también me di cuenta, como mencioné hace un instante, que la audiencia va creciendo y según Anchor ya se escucha en 3 países nuevos, así que demos la bienvenida a esta comunidad networkera a Guatemala y Bolivia, quienes nos escuchan aquí en el continente americano, y la gran sorpresa la da el tercer país que nos escucha desde Allende los mares, en Irlanda. Y con eso podemos dar por iniciada la invasión de Networker MX al viejo continente. Thank you so much, Ireland. I look forward to hear from you, and even if possible, I can do a new podcast in English. Who knows? Just post any comments, anything you like. Thank you so much. Y si son hispanoparlantes viviendo en Irlanda, muchas gracias. Para mí fue una sorpresa escucharlos. Fue un regalo de cumplemes que realmente no imaginaba recibir. Y bueno, mencioné que la audiencia crece lenta pero segura, y tengo una meta, a ver qué les parece, y francamente no sé si es muy pequeña o muy grande para la dimensión y alcance de este canal, pero si hicimos 100 suscriptores el primer mes, creo que pensar en 1000 suscriptores en el primer año es algo que sí podemos llevar a cabo, así que les pido por favor me ayuden a alcanzar esta meta. ¿Y cómo la vamos a alcanzar? Pues con las viejas confiables de dar like, suscribirse, comentar, compartir, difundir entre la gente a quien le pueda interesar este contenido. Les recuerdo que mis redes sociales se encuentran en la descripción del video. Y bueno, iniciando, me di cuenta que en días pasados Narvi Kocharyan anunció en su cuenta de LinkedIn que no iba a sacar su ya anunciado y anticipado servicio de Video on Demand, ya que en sus palabras recibió cientos de correos con extrañas peticiones que se prestaban a abuso en su contenido, y francamente creo yo que es una decepción, ya que tiene al menos desde el 2017 anunciando que iba a sacar esto, ya estaba a días o semanas de sacarlo, y pues como reitero, es una decepción que haya tenido que tomar esa decisión. Les puedo asegurar que nos perdimos de algo muy especial, ya que puedo decir de primera mano que ese contenido hubiera sido de altísima hubiera sido de altísima calidad, porque todo lo que lleva su nombre es garantía de calidad en contenido y presentación. Y por la manera en cómo nos presentó ese problema en su anuncio, se ve que esto fue provocado por un perfil de individuos que evidentemente se ve que, entre otras cosas, hacen trampa. Y de eso, ingenieros, se va a tratar el programa de hoy. En inglés hay una cierta palabra con N, la cual es considerada la peor palabra del idioma, que no debe ser usada bajo ninguna circunstancia por la fuerte carga histórica que ésta tiene. Pero el gremio de las tecnologías de información debemos agregar una nueva palabra innombrable, la palabra con B, brain dumps. Y ya puedo ver que este episodio puede convertirse en un episodio del cual hasta me quieran cancelar por las ideas de las que voy a hablar, porque pueden sonar muy conservadoras, muy moralistas o hasta hipócritas, pero realmente no lo son. No soy la única persona que lo piensa, es toda la industria la que se ve afectada por el uso de estos dumps. Y como en episodios anteriores, permítame decir cómo vamos a estar organizados. Primero vamos a explicar qué es un brain dump. Vamos a hablar un poco del por qué la industria está en contra de ellos. Obviamente, pues, tenemos que hablar de la otra cara de la moneda y hablaremos del por qué la gente los utiliza. Vamos a hablar del caso más famoso o más sonado de fraude causado por el uso de estos brain dumps. Vamos a hablar de las consecuencias que tiene usarlos. Vamos a hacer la pregunta que nadie hace: ¿qué hacer si ya los usaste? Vamos a hablar de mi opinión personal, donde voy a jugar al abogado del diablo. Voy a tocar todos los temas posibles de esto. Vamos a traer soluciones que podrían disminuir su uso y proliferación. Vamos a hablar de el brain dump que sí podemos usar. De hecho, pues eso se llama el capítulo ¿Qué dumps sí y qué dumps no podemos usar en un examen de certificación? Así que obviamente tenemos que hablar de ese brain dump que sí podemos usar en un examen de certificación. Y por último, conclusiones del tema. Bueno, un brain dump o dump, como se le conoce en el argot de tecnologías de información, es un archivo hecho por alguna persona o entidad que
que encuentra una manera de copiar las preguntas y respuestas de algún examen de certificación real, ya sea por el robo de material intelectual o por memorización. Estas preguntas y respuestas luego se publican en Internet, generalmente con la respuesta entrecomillada correcta identificada, a veces también acompañada de una explicación. Hay muchos sitios en Internet que proporcionan estos bancos de preguntas. Muchas empresas los venden como archivos PDF o como archivos VCE para simular el ambiente de examen. No voy a enumerar ninguna de estas empresas aquí, ya que no quiero alentar a nadie a usar estos recursos, y ni siquiera voy a hablar de los países que más las consumen o producen, porque se puede prestar a discriminación. Básicamente lo que esas entidades ofrecen es un banco de preguntas con respuestas para que tú te las aprendas o memorices y puedas pasar el examen. Tristemente, el uso de estos brain dumps está muy generalizado y su acceso es relativamente sencillo, ya que muchas veces las empresas se las dan a sus ingenieros o empleados, o incluso los learning partners. Esto lo he visto de primera mano en ambos casos. Te facilitan estos recursos como, entre comillas, guías de examen o, entre comillas, bancos de preguntas. Por lo tanto, su uso está fomentado e incluso normalizado como una herramienta adicional a las que ya existen, pero pues nada más lejos de la realidad, porque como vamos a ir viendo, existe una larga lista de razones por las cuales no debe usarse, de entre las cuales destaca, para empezar, va en contra de las reglas. En la página de Pearson VUE, cuando ustedes están por agendar un examen, vendors como Cisco, Juniper, Fortinet, etc., viene un apartado que se llama NDAs o Non-Disclosure Agreements, que se puede traducir como acuerdo de no divulgación, donde se expresa que la copia, divulgación o publicación del material está prohibido. Así que ya hacer uso de esto, pues ya empezamos mal. Cuando uno es atrapado haciendo uso de esto, hay consecuencias, y graves. Estas consecuencias se pueden presentar en forma de invalidar la certificación obtenida, invalidar tu historial de certificaciones, banearte por un tiempo determinado o de por vida para poder presentar exámenes de ese vendor, o incluso llegar a una demanda legal por el corporativo del vendor al quien hayas tratado de engañar. Las empresas que se encargan de la producción de estos dumps no tienen ningún tipo de control de calidad. Estos bancos de preguntas puede ser que vengan con la pregunta exacta y con las respuestas exactas, pero no seleccionando la respuesta correcta. Y puede ser así el caso de que la gran mayoría o todas las preguntas vengan mal respondidas. Y si no conoces del tema, simplemente te vas a basar en lo que estás viendo y te expones a reprobar si usas únicamente ese tipo de documentos sin un conocimiento previo. Otro punto negativo es que no estás aprendiendo nada. Si ya, en mi opinión, la naturaleza de los exámenes de certificación es altamente teórica y solo utilizas estos bancos de preguntas, no estás realmente aprovechando tu tiempo para aprender esta nueva tecnología. Solo memorizas un montón de respuestas que no representan ningún valor real para ti o para la organización para la que trabajas. Otra de las desventajas de hacer uso de estos archivos es que se puede prestar a fraudes de tarjeta de crédito y robo de identidad. Muchas de las organizaciones que se dedican a vender dumps de Cisco y otros vendors son de países que no están obligados a respetar las leyes de copyright o que son más laxas en ese aspecto, y esto se puede prestar que al momento de hacer tu pago por esos documentos te roben tus datos, y ante la distancia realmente hay muy poco que se pueda hacer contra ello. En las ligas de referencias que dejo en la descripción del podcast, en más de una ocasión podemos ver no solo el contenido al cual hago referencia, sino las opiniones de muchas personas que están sumamente en contra del uso de los dumps, incluso haciendo comentarios como «Nunca he entendido por qué alguien haría trampa en su examen» o «Aún no he podido descubrir qué es lo que lleva a la gente a hacer trampa». Y francamente, ese par de comentarios que sí los leí me resultan muy ingenuos e incluso un poco moralistas, porque pues, los motivos por los cuales alguien tomaría ese riesgo son bastante obvios. Algunos tienen que ver con la falta de información.
otros con la falta de honestidad y ética, pero vamos a mencionarlos y no como justificantes, sino para poder contar con la información más completa y de ese modo tener un criterio más amplio y mejor fundamentado. Como mencioné al principio, estos DOMs son compartidos y difundidos por todos lados en el Internet. Tanto, te digo, las empresas se los dan a sus ingenieros para pasar sus exámenes. Ciertos learning partners se los dan a los estudiantes al término de un curso. Lo dan disfrazados de guías de estudio oficiales. Lo dan como guías de pregunta, bancos de preguntas. Y también son compartidos en redes sociales y grupos de estudio donde esos son usados inadvertidamente por los miembros de estos grupos, creyendo que tal vez son el aporte personal de algún participante. Ahora, otra cuestión que hay que tomar en cuenta es que en el contexto de países en vías de desarrollo el pago de estos exámenes es especialmente difícil, porque no es lo mismo pagar por un examen de $400 para ingenieros que viven en países donde los sueldos pueden estar arriba de $50 la hora como Estados Unidos, que pagar esos mismos $400 siendo para un ingeniero en un país en vías de desarrollo. $400 pueden representar su pago semanal, su pago catorcenal o muchas veces, en un caso más drástico, su pago mensual. De modo que muchas veces no se pueden dar el lujo de presentar 2 o 3 veces, que sea lo más ideal. Recordemos, Inges, que nunca te van a preguntar cuántas veces se te tomó acreditar alguna certificación o incluso con qué calificación. Simplemente es ver si la tienes o no, y obviamente, más importante aún, si tienes el conocimiento o no que la certificación acredita que tienes. Pero pues me queda claro que la cuestión del dinero siempre impacta. En la elaboración de este episodio obviamente tuve que hacer varias consultas y cada vez que lo hacía me llevaba un sinnúmero de opciones de compra de DOMs o páginas de fake news donde en un formato muy profesional y creíble recomendaban el uso de las Brain DOMs, incluso en ocasiones donde me preparaba para algún examen o consultando dudas reales en la oficina, en un ambiente en producción que de repente googleas algo para ver cómo resolver algo o algo que se te olvida. O sea, en una búsqueda de Google salían opciones de compra de DOMs que francamente se ven profesionales y legítimas ante el ojo inexperto. Incluso se pueden encontrar a la venta DOMs en lugares tan legítimos como eBay o Amazon, por lo que es fácil pensar, si en la misma página donde puedo comprar la guía oficial de Cisco Press y puedo comprar también la guía de preguntas, entonces no deben de ser legítimas, lo cual es una falta de información por parte, como menciono, a veces de los menos expertos. O tal vez la gente que no tiene el inglés tan avanzado. Lo cual me llega a hablar a un punto muy específico y muy personal de algo que a mí me pasó. En el 2013 mi CCNA estaba por vencer y me decidí a sacar la certificación, en ese momento la nueva certificación CCNA Data Center, que se compone de 2 exámenes, o componía, porque obviamente ya ha cambiado la versión de aquel entonces era la 640-911, el nombre del examen Introducing Cisco Data Center Networking, y 640-916 Introducing Cisco Data Center Technologies. Para abreviar, solo les diré el 911 y el 916. El examen 911 para ese entonces ya tenía mucho material liberado y disponible, tanto el libro oficial de Cisco Press como videotutoriales, etc. Y aparte que el examen no estaba muy complicado, era muy parecido a la versión del CCNA que había en ese entonces, solo con ciertas adecuaciones propias de Data Center. Así que me permití presentar y acreditar mi examen con el material disponible en el 2013, en noviembre del 2013. Y quería presentar el examen 916, pero este material para el examen 916 no estuvo disponible hasta muchísimo tiempo después. El libro oficial de Cisco Press salió a la venta el 6 de marzo del 2015, cuando el blueprint con el temario estaba disponible desde el 2013. Todo esto lo estoy poniendo en las ligas de referencia para que lo vean. O sea, lo que me están dando a entender es que me van a poner a presentar un examen sin material oficial a la venta. Y claro que obviamente el DOM ya estaba disponible desde mucho tiempo antes, pero obviamente no lo usé. Francamente se me hace muy incongruente a primera vista esta situación que les describo, porque yo quiero, uno como
candidato a examen quiere usar los recursos legítimos y oficiales, pero no existen. O al menos eso yo creí en ese momento. Porque esto lo platiqué una vez con un ingeniero de Cisco en un curso que tomé y me dijo algo que no había considerado. Me dijo, tú podrías presentar y aprobar cualquier examen de certificación con el material gratuito disponible en las páginas de Cisco. Toma el blueprint, agarra 3 o 4 artículos del buscador de Cisco y si quieres puedes incluso tomar RFCs y otras referencias. Eso me lo dijo en el 2017 y de hecho pues casi tiene razón, porque ya ahorita en el 2020 hay muchas opciones. Ya hay muchas opciones, pero estamos hablando que entre el 2011 cuando empecé en esto hasta el 2017 como que era un poquito más difícil de encontrar esas opciones. Pero sí, para mí era retador encontrarlas en ese momento. Sí, fue muy frustrante ese periodo entre el 2013 y 2015 que yo quería presentar un examen, pero no había libro para estudiar. ¿Sí me explico? Sí está complicado. Y bueno, también hay que mencionarlo. Hay ciertos vendors, no voy a decir nombres, pero sabemos de quién hablo, en el cuales sus motores de búsqueda no son los más acertados para encontrar su propia información, pero con cierta paciencia se puede encontrar prácticamente todo lo necesario para acreditar prácticamente cualquier examen. Hay otro punto importante que hay que considerar. Si van a presentar una de esas certificaciones, llámense populares como el CCNA, el CCNP Enterprise, o de alguna, especialmente las de entry level, o sea, nivel básico, pues opciones de estudio como libros, material impreso, videos, workbooks de laboratorios, va a ser abundante, van a haber muchas opciones, mientras que para otras áreas o muy especializadas, o muy nuevas, o no tan conocidas, o más complejas, encontrar el material de estudio es más retador, es más difícil, y eso hace que el uso de DOMS para algunas personas sea una opción. Algo que me ha pasado en muchos exámenes es que a veces siento que hay ciertas preguntas que son hechas con el único objetivo de confundir a la persona que está presentando a través de una redacción que no es clara o de opciones en las respuestas que son casi intercambiables una de la otra. En inglés he escuchado o he leído o he visto que lo llaman el wording del examen, la elección de las palabras, las cuales pueden ser muy poco claras, aún para un angloparlante, más aún para personas de otras regiones del mundo donde el inglés no es la lengua materna. Y bueno, hay que tomar en cuenta que la deshonestidad académica ha existido básicamente el mismo tiempo que tiene de existir la educación formal y está presente en muchas personas de todo origen, cultura o extracto social, y simplemente lo tienen ya muy interiorizado y se les hace fácil hacer uso de estos recursos. Justificables o no, entendibles o no, la anterior lista habla de ciertas razones por las cuales la gente de manera inadvertida o con conocimiento de causa usa DOMS. ¿Ustedes creen que hay más razones? Si es así, dejen en los comentarios cuáles crean que haya sea otros motivos por los cuales la gente use DOMS. Ahora sí, vamos a hablar de este sonado caso de fraude en las certificaciones. Ocurrió en el 2017 y los detalles no son del todo claros. Sin embargo, en las páginas de packetpusher.net y en el newsletter de Jeremy Philibin, conocido como Pristine Packets, podrán encontrar los detalles. Vienen en las ligas de consulta. Para quienes no la conozcan, existe una certificación llamada CCDE, el cual es el equivalente al CCIE, pero para diseñadores y arquitectos de red. También es expedida por Cisco y, a diferencia del examen práctico del CCIE, al menos en la versión que yo conozco, que en el CCIE es meramente hands-on, o sea, trabajas en base a un escenario de un virtual, de un laboratorio. El examen de CCDE está basado en escenarios teóricos. Tiene un formato parecido a los llamados exámenes escritos y, hasta donde yo sé,
solo se puede o se podía presentar 3 o 4 veces al año en fechas preestablecidas en ciertos testing centers alrededor del mundo. Es un examen sumamente difícil y que muy poca gente ha pasado a nivel mundial. Así que, ¿qué fue lo que pasó? Que de repente en cierto país del sur de Asia empezaron a salir generaciones de 20 y 30 estudiantes de un cierto curso donde todos pasaban el examen. O sea, estamos hablando de una certificación. Hay un artículo en Global Knowledge de 2017 que dice que existen 192 CCDs, 192 personas con esta certificación. Y si ustedes buscan en LinkedIn, existe un grupo exclusivo de CCDs. Y es de 191 miembros, o sea que el número es bastante aproximado. O sea que desde la creación de esta certificación, que nació aproximadamente del 2017, que en un solo año hayan salido 20 o 30 CCDs del mismo centro de aprendizaje, que todos lo hayan pasado de manera legítima, no solo es estadísticamente imposible, sino que fue en ese momento un foco rojo de algo que estaba pasando en esa región, y por lo tanto, a nivel mundial, el examen que estaba agendado para el 11 de mayo del 2017 fue cancelado con una semana de anticipación, dejando a la comunidad confundida, con más dudas que respuestas, frustrada por el tiempo y dinero invertido y sobre todo con muchos gastos que no fueron reembolsados relacionados con el viaje al testing center donde cada participante tuviera agendado este examen. Y bueno, se infiere que ese centro de aprendizaje de alguna manera obtuvo el examen, se revisó punto por punto con todos los candidatos que fueron a dicho curso, se lo memorizaron, lo pasaron, sin mayor reto. Si se dan cuenta, todo esto es un tema muy delicado, ya que estamos hablando de que pudieron haber habido candidatos o participantes que tomaron ese curso inadvertidamente sin saber que estaban por recibir un curso fraudulento, junto con obviamente otras personas que sabían a lo que iban, y a todos por igual se les retiró la certificación. Quedaron vetados y baneados de por vida de tomarse una certificación de Cisco, arruinando su carrera profesional, teniendo un impacto profundo en su vida personal. Y pues obviamente no nada más estos individuos se vieron impactados, también se vio impactada la reputación de Cisco, de la certificación del CCDE, de las vulnerabilidades de los programas de certificación en general. Hizo que las empresas tomaran medidas cautelares a la hora de contratar a su personal, con el objetivo de no contratar a individuos cuya certificación, sin importar el nivel que sea, fuera falsa, el puro papel, como aquí decimos. Y bueno, este fue un caso que llegó hasta sus últimas consecuencias, y la verdad es que afectó tanto justos como pecadores, porque tanto los que planearon este fraude, porque no tiene otro nombre, este fraude, como las personas que se esforzaron por llegar a su examen, pues se vieron de alguna manera impactados y tuvo consecuencias que aún se sienten en la industria. Y esas consecuencias, pues hay que hacernos la pregunta, ¿cuáles son las consecuencias que tiene el uso de los dumps? Bueno, para empezar nos ponen en evidencia como un fraude, y la verdad es que es una vergüenza profesional como ninguna otra. Te pueden correr si te descubren haciendo trampa o si pierdes sus certificaciones. También te pueden correr si no sabes lo que dices saber. Te pueden correr por no cumplir la expectativa. Te pones en peligro de certificarte y recibir otro tipo de penalidades por parte del vendor que otorga la certificación en cuestión. Tu nombre puede entrar en una lista negra de certificaciones de otros vendors. Lo que pasa es que hasta donde yo sé, sí existe una lista negra en donde los vendors ven a las personas que están dentro de esa lista negra, ven si estas personas dentro de esta lista han presentado sus exámenes, o sea, hablo de Juniper, Palo Alto, etcétera, y validan si tú tomaste ese examen, ven si hiciste trampa con ellos, hacen un escaneo o un análisis forense a mayor detalle, y si eso llega a pasar, pues pasas por el mismo calvario,
te pueden decir, ¿sabes qué? Aunque de manera tardía nos dimos cuenta que con nosotros también hiciste trampa y adiós. O sea, también estás desprestigiando a la certificación y a la comunidad a la que pertenece esa certificación. Y como mencioné antes, también de manera indirecta te pones en riesgo del fraude de tarjeta de crédito y robo de identidad por parte de estas organizaciones que no son nada éticas. O sea que si nos damos cuenta es evidente que trae más problemas que soluciones el uso de DOMs. Y bueno, vamos a hablar de lo siguiente. Vamos a suponer esto. Yo sé que entre la audiencia no hay nadie que haga trampa, me consta. Pero, ¿qué tal si ya los usaste? ¿Qué tal si ya pasaste el examen, ya te certificaste, ya obtuviste un trabajo aquí en el área, en el ramo, y nadie te descubrió? Bueno, yo no soy nadie para recomendarte que hagas cosas que te perjudiquen, así que delatarte es algo que no recomendaría, porque bueno, lo hecho está. Si tú al hacer uso de estos DOM no sabías al respecto de los non-disclosure agreements y de lo negativo que es el uso de DOMs, bueno, ahora ya lo sabes, no lo vuelvas a usar y no lo vuelvas a utilizar. Si ya lo sabías y como que ya lo hiciste, bueno, date cuenta, traes conocimiento, sabes del tema, y sabes que no vale la pena este riesgo, sigue preparándote, estudiando, saca el trabajo adelante y recertifícate sin volver a usar estas opciones. Lo que quiero decir es que, bueno, la vida da siempre nuevas oportunidades. Intenta redimirte en el sentido de hacer bien tu trabajo y no volver a hacer uso de estos recursos nunca más. También recomiendo que se integren a un grupo de estudio serio como RouterGods. RouterGods es sin duda alguna el grupo de estudio más serio y profesional a nivel mundial, donde se te va a colgar de la rama más alta si tú quieres el uso de DOMs, pero también podrás ver a verdaderos profesionales de networking compartiendo tips y consejos que no solo te ayudará a pasar exámenes, sino obtener conocimientos, experiencias, conocer opciones e incluso hacer contactos y amistades en el área. Lo recomiendo ampliamente. También, de hecho, si no tienes mucho inglés, si no sabes mucho inglés, tienen una sección para hispanoparlantes. Y bueno, no quiero sonar como alguien que los juzga o alguien que se cree mejor que alguien porque usen o no estos recursos. Francamente soy una persona que cree en la libertad de cada individuo de actuar como crea que es conveniente. Pero también es importante recordar que toda acción tiene sus consecuencias y para que nunca digan es que yo no sabía, a mí no me dijeron, bueno, cumplo con mi deber de darles esta información que necesitan saber para siempre tomar la mejor y más informada decisión al respecto de sus opciones para prepararse para un examen de certificación. Y reitero, yo, Networker MX, alias Mario Salinas, jamás voy a recomendar su uso, jamás voy a exhortarlos a que los usen, jamás voy a facilitar su uso de ninguna manera, ni por este medio, ni por ningún otro, en ninguna red social que lleve mi nombre o mi marca. Eso es un hecho. Los vendors como Cisco y Juniper y demás empresas, que ya son por todos conocidas, hacen grandes esfuerzos para evitar que la gente pase por medio del uso de DOMs, como el uso de computación forense e identificar patrones que están usando estos individuos. Pero hay otras cosas, otras herramientas que también deberían tomar en cuenta y creo que serían muy efectivas porque le quitarían a los candidatos y a los participantes muchas de las excusas anteriormente mencionadas. Esto es como que para las entidades certificadoras. Mis sugerencias. Número 1. Material de estudio en más idiomas, tanto en libros como en tutoriales, como en examen de prueba válidos. Debería haber más opciones, especialmente en los idiomas de los países que hagan más uso de esto. También debería haber exámenes disponibles en más idiomas, porque hasta donde sé, los de Cisco al menos solo están disponibles en español en inglés y japonés. Y obviamente tratando de evitar la tropicalización de ciertos términos como conmutadores o bueno, enrutador está bien, pero esa palabra conmutadores como que nunca me ha gustado. Eliminar el wording de sus preguntas, y en esto sí quiero hacer mucho énfasis.
Quisiera poder mostrarlo, pero francamente no he encontrado esa captura de pantalla. Pero en una ocasión yo vi cómo se iba desenvolviendo un hilo en Twitter donde las grandes mentes discutían. Esas grandes mentes como Jeremy Philibin o Nick Russo y demás. Y hablaban de lo frustrante que era a veces en no entender qué decían ciertas preguntas, tratar de entender qué es lo que decían algunas preguntas cuya redacción no tenía sentido, o cuando estás leyendo estas preguntas, esta serie de preguntas sin mucho sentido, con un límite de tiempo, y que la estrategia del examinador, en vez de retar tu habilidad, en vez de retar tu conocimiento, o sea, simplemente confundirte, francamente en mi opinión deja mucho que desear del examinador. Otra cosa que hay que centrarse es verdaderamente en los puntos que tiene el blueprint del examen y no salirse de ello, no ser muy amplio. Por ejemplo, esto pasaba en el examen escrito del CCIE, del Routing and Switching, del código 400.101, si no me equivoco. ¿Es 400.101 o 400.001? Creo que es 400.101. Bueno, había una sección que hablaba de las tecnologías emergentes. Y esa sección era aunque valía un 10% del examen, era una sección sumamente amplia y sumamente difusa. Es por eso que de hecho Nick Russo sacó su libro del CCIE Emerging Technologies para que los candidatos lo usaran como referencia, pero aún así no dejaba de ser algo no oficial. Y bien, las preguntas podían basarse o irse por cualquier tangente, y ese porcentaje podía hacer la diferencia entre pasar o reprobar ese examen. Y como ese ejemplo hay muchos. Cisco Systems tiene su apartado de libros de tecnología y certificaciones, que es Cisco Press, y me imagino que otros vendors deben tener también su propio apartado de libros para certificación. Y yo opino que Cisco debería tener su bibliografía de consulta lista para los candidatos que quieran presentar cualquier examen. O sea, no es posible porque que existan exámenes para los cuales no haya libro al cual estudiar, o en un libro del cual se pueda consultar, o que en lo que sale el libro, porque realmente por lo que yo sé, el crear un libro de contenido tecnológico, un libro técnico, es sumamente difícil de escribir, eso me queda claro. Pero al menos, si no se tiene este libro listo, debería al menos haber como que algún listado con las ligas o los links con artículos propios de los recursos internos que tenga cada vendor para certificar. Y también, otra cuestión, hay empresas como Boson que tienen exámenes de prueba autorizados y válidos. No son dumps, son exámenes autorizados. Boson, B-O-S-O-N. Deberían tener una mayor variedad en las opciones de exámenes, porque por ejemplo ahorita para Cisco he visto que nada más para CCNA, CCNP y CCIE nada más tienen la parte de Enterprise. Necesito que alguien me corrija si tal vez no observé que hay para otras opciones, pero sí nada más tienen como que para las opciones más populares o las opciones más sí, las más populares, las más socorridas. Debería haber de todas para que el participante o candidato que así lo desee no se vea limitado por falta de material. Aunque hay que decirlo, hay cosas que Cisco en este caso específico ha estado haciendo muy bien, y también otros vendors que también he visto que lo tienen, que es opciones en línea gratuitas para hacer uso de laboratorios, por ejemplo dCloud o DevNet, que en el caso de Cisco son las opciones oficiales, libres, gratuitas, muy sencillas de usar para desde hacer laboratorios que ya están por así decir, prefabricados, o hay escenarios que te permiten a ti armar tu simulación del laboratorio, que no son, que en épocas pasadas sí era muy difícil llevar a cabo, o sea, ya sea llevarlo en GNS3 o EVE-NG, y pues entre que consigues el sistema operativo, consigues un workbook y demás, pues es muy bueno que empresas como Cisco y otros vendors hagan este tipo de esfuerzos
para apoyar a los ingenieros que buscan pues desde certificarse o conocer a mayor detalle en la tecnología. Y bueno, lo siguiente puede ser un tanto polémico, pero también se podría pensar en hacer algún tipo de descuento en el costo después de cierto intento en ciertos exámenes, porque hay gente que le cuesta más esfuerzo pasar un examen, y a veces le toma 3 o 4 intentos, como mencioné hace un instante. No tiene nada de malo eso, pero vaya que pega en el bolsillo. Así que pues se podría pensar en algo así para no desmotivar a la gente. Y algo todavía un poco más polémico, debería pensarse en que los precios de los exámenes deberían estar basados en la inflación de cada país, porque no cuesta lo mismo ganar $1 en Estados Unidos que ganarlo en Medio Oriente, que ganarlo en Latinoamérica o que ganarlo en Europa. Así que si a los países de economías emergentes le fuera un poco más económico pagar por sus exámenes, pues podría ser un aliciente a no preocuparse tanto por sacarlo del primer intento y por lo tanto no considerar desde el primer momento hacer trampa para pasar el examen. Otra opción que también podrían hacer es generar un canal de comunicación más directo y dinámico para reportar el material no permitido y solicitar información y orientación para evitar su uso, ya que, como mencioné, muchas búsquedas legítimas y honestas dan como resultado invariablemente alguna página de DOMS, las cuales ustedes pueden identificar bien fácil, bien fácil. Yo creo que lo primero que deben de tener en cuenta es que aquello que suene muy bello para ser verdad raramente lo es. Pero si en la oferta que te hacen te dicen, es por lo general es en inglés, es que lo diré en inglés: Actual Exam Questions and Answers, Real Exam Content, Current and Accurate Questions, o descaradamente Brain Dumps o Dumps, pues huye como si se tratara del COVID-19 de ese tipo de opciones. Y bueno, y por último, nadie ha considerado que si se hicieran exámenes a libro abierto o en este caso a internet abierto, buscar DOMS dejaría de tener sentido y se podría poner el nivel de complejidad que quisieran a cualquier examen. Digo, en la vida real, ante toda duda, siempre recurrimos al internet. ¿Por qué no usarlo en un examen? Pero que el examen sea un auténtico reto de experiencia y de habilidad contrarreloj. Tal vez bloqueando los blogs que puedan hablar del examen, pero con todos los PDFs que pudieran necesitarse, con toda la biblioteca de Cisco Press o de quien sea, y con acceso a toda la fuente de Cisco, como se ve en un examen del CCIE. El examen del CCIE tiene ese approach que se me hace muy bueno. Y bueno, ya que como dice el título del episodio, hay brain dumps que no se pueden usar y hay brain dumps que sí se pueden usar. Y si ya hablamos extendidamente de aquellos que no se pueden usar, ¿cuáles son esos que sí se pueden usar? En mi investigación me di cuenta que existe en el mindfulness una técnica llamada meditación por brain dump, el cual nos ayuda a organizar nuestros pensamientos y organizarlos, dándonos una mayor claridad mental, en la cual empezamos tomando un trozo de papel y escribimos lo que tengamos en la cabeza, nuestros pendientes, nuestros miedos, nuestras angustias, nuestra ansiedad, nuestros pensamientos, todo lo que tengamos en la cabeza. Al escribir esto nos ayuda a darle cierto sentido, claridad y orden a nuestras ideas, ver qué urge, qué es importante, a qué se le debe dar prioridad, qué se puede dejar para después, etc. Evidentemente es el tipo de brain dumps que sí podemos usar, no solo para nuestros exámenes, sino para nuestra vida, para tener un mejor control en ella. Sinceramente yo no soy ningún experto en el tema, pero en la descripción de este podcast podrás encontrar varias libras que te van a hacer... Sinceramente yo no soy un experto en el tema, pero en la descripción de este podcast podrás encontrar varias ligas que te van a servir para adentrarte en este tipo de brain dumps que yo creo que todos deberíamos intentar, aunque sea una vez.
La carrera de TI, ingenieros, no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Y esa resistencia la ponemos a prueba también a medida de cuántas certificaciones podemos obtener. Cada examen trae sus retos, pero es importante hacerlo bien, con el material correcto, y saber que si hacemos uso del material que no está permitido, está en peligro nuestra credibilidad, nuestra reputación, nuestro trabajo e incluso nuestra carrera. Y si algo suena que es muy bueno para ser verdad y que promete resultados garantizados al 100%, muy probablemente sea algo que deberíamos evitar. Este es un episodio que disfruté mucho haciendo y espero que a ustedes también les haya gustado escucharlo. Espero que encuentren información que les sea útil y créanme que yo no soy nadie para juzgar a nadie. Yo creo que la vida da siempre nuevas oportunidades para empezar de nuevo y enmendar los errores que pudiéramos haber cometido en el camino. En la descripción del podcast ustedes pueden encontrar las ligas y referencias que usé para elaborar este contenido. Ustedes lo pueden consultar cuando gusten. He seguido recibiendo muchos comentarios que me han ayudado a mejorar. Por favor, no dejen de hacérmelos, los tomo muy en cuenta. Sigo trabajando en la elaboración de nuevos videotutoriales de redes y ciberseguridad, los cuales estoy haciendo con un amplio nivel de detalle y con una mejora en calidad muy superior a lo que tenía anteriormente en mi otro canal. Solo que en serio es mucho contenido el que debo trabajar. Aparte de que estoy también trabajando en mi obtención de mi certificación de DevNet, como dije la semana pasada. Estoy al pendiente de mis demás redes sociales que están en la descripción de este episodio y me encantaría que me siguieran por todas ellas. Me haría muy feliz que me sigan y entablemos conversación por cualquiera de ellas, por Twitter, por Instagram, por Facebook, por donde sea. En verdad, muchas gracias por escucharme. Por favor, nuevamente, síganme en todas mis redes sociales. Les pido por favor también dar like, compartir, activar la campana de notificación y sobre todo usar la caja de comentarios para sugerir temas nuevos o darme sus opiniones o críticas constructivas o sugerencias de mejora. Ayudan mucho a mi trabajo, le da mucho valor a este contenido y ayuda a que llegue a más lugares. Sin más por el momento me despido de ustedes, soy Networker MX y recuerden, no olviden guardar la configuración antes de irse. Hasta luego.